Hola, ¿qué tal de nuevo, automatistas y futuros automatistas? Vamos a continuar con vídeos de tutoriales de TIA Portal para aprender a trabajar con esta herramienta de una manera profesional y maravillosa. Así que sin más, comenzamos porque hoy nos toca aprender sobre flancos. Bien, pues con nuestro TIA Portal vamos a agregar simplemente un proyecto cualquiera, vamos a agregar un dispositivo que va a ser de la gama, en principio para simularlo y no tener problemas con firmware, pues una CPU de la gama 1500, nos da igual de cara, como no nos va a costar dinero porque lo vamos a simular, nos daría igual, ¿de acuerdo? Hay algún PLC de la gama 1200 que con la versión pequeña, vamos a decir, del PLC Sync, que no es la versión Advanced, pues nos da problemas de simulación, no nos simula, de acuerdo, porque necesita una versión de firmware un poco más elevada. Pero bueno, pues como vamos a aprender y vamos a simular, no necesitamos tener ningún tipo de hardware y por lo tanto vamos a elegir el que nos interesa. Para continuar con nuestro modelo organizado de trabajo, que como ya os explicamos en un vídeo anterior que podéis ver en la descripción y aquí arriba en la pestaña, pues tenemos que trabajar de una manera organizada. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar un grupo nuevo que le vamos a llamar flancos, y dentro de flancos pues vamos a crear un nuevo bloque. Va a ser un bloque de tipo FC, porque ya sabemos lo que es un FC, lo que es un FB, lo que es un OB y lo que es un DB, y si no, pues tenemos unos vídeos donde se explica perfectamente y podéis acceder a ellos inmediatamente cuando terminemos este vídeo o en el momento en el que os interese. Bien, le vamos a llamar flancos también al bloque y le vamos a dejar el lenguaje COP, y en principio nos da igual el número. Si tuviésemos organizado, pues podríamos también darle una numeración, por ejemplo 20. Aceptamos. Y antes de que se nos olvide, pues vamos a hacer la llamada a este programa en el bloque OB1. Vamos a empezar a definir qué tipos de flancos tenemos, porque a veces es un poquito complicado. No es complicado, pero a veces nos complicamos demasiado la vida, ¿de acuerdo? Entonces, en operaciones lógicas con bits es donde tenemos los distintos tipos de flancos. Entonces, tendríamos un flanco como contacto, ¿no? Es, digamos, de cara a poder evaluar ese flanco o esa posición en concreto, tanto positivo como negativo. Tenemos flancos como bobina, o sea, es decir, el flanco me le va a dar la bobina al final, en base a una evaluación que voy a hacer del resto del sistema. O sea, en base a una evaluación que voy a hacer del resto de la línea. O tendríamos consultar un flanco de señal ascendente del RLO. Entonces, es decir, ¿qué es el RLO? El RLO es lo que va evaluando qué pasa en cada momento cuando va leyendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es decir, si yo tengo aquí varias instrucciones, podríamos tener, pues vamos a, por ejemplo, poner aquí distintas condiciones. Pues lo que pondríamos a partir, digamos, a la izquierda del flanco sería lo que evalúa, ¿de acuerdo? Cuando veamos ahora cómo trabaja cada uno, vamos a ver perfectamente las diferencias, porque tenemos el flanco en modo de contacto, es decir, aquí por ejemplo, flanco positivo. Entonces la diferencia que hay es muy clara. O sea, este flanco en forma de contacto solamente se tiene en cuenta a sí mismo, ¿de acuerdo? No tiene en cuenta, o sea, va a tener en cuenta la condición, el operando que está evaluando, ¿no? Si nosotros aquí tenemos una entrada, por ejemplo, le podríamos poner una entrada, ¿no?, de un sensor que nos llega a las entradas, y aquí tendríamos la marca, digamos, recordatorio de cómo estaba esta entrada en el ciclo anterior. Lo vamos a ver ahora bien, pero se evalúa él mismo, no evalúa las condiciones, le da igual lo que hay detrás a la izquierda, él mismo se evalúa. Y el trigger, ¿no?, el disparador, en este caso, lo que hace es evaluar todo lo que tiene detrás, y él recuerda cuál es el estado previo, ¿no?, en el ciclo de reloj previo, y lo compara con el ciclo de reloj actual, y si es distinto, pues lo que hace es que dice, bueno, si es distinto y es de 0 a 1, pues yo me activo. Y en los dos casos solamente van a durar, esta activación, este flanco, van a durar un ciclo.
un ciclo de la CPU. Si no sabemos lo que es el ciclo de la CPU, también hay un vídeo, Fundamentos de Automatización, donde se explica cómo funciona una CPU, para que tengamos este concepto también claro. Bueno, y después de esta introducción vamos a ir uno a uno, explicando cómo funciona cada uno. Vamos a ver cómo funcionaría la consulta de flanco positivo o consulta de flanco negativo. Para ello, pues hemos creado dos segmentos nuevos y vamos simplemente a introducir aquí una consulta a flanco positivo. Digamos que necesita dos variables, dos operandos. El operando que ponemos arriba es el operando que él va a consultar. Es decir, sobre qué variable se está fijando para decidir si esa variable está pasando de 0 a 1, es decir, de estado false a estado true. Entonces, por ejemplo, imaginaros que queremos evaluar una entrada digital que podría corresponder, no sé, a un sensor o a lo que fuera, y cuando genere este flanco, cuando detecte que pasa de 0 a 1 la entrada, ¿no?, lo que queremos es que nos genere un flanco en este operando. Entonces, ¿qué necesita saber? Pues necesita comparar con cómo estaba la entrada en el ciclo anterior. Vamos a considerar que la CPU está haciendo ciclos, ¿no? Está haciendo ciclos y lo que está haciendo es evaluando entradas, generando las salidas, como habíamos visto, evaluando las entradas y evaluando el software. Entonces, ¿qué necesitará saber? Pues necesitará saber cómo estaba previamente, ¿no? Y cómo estaba previamente lo vamos a guardar en otra variable, que por ejemplo le vamos a marcar una marca, ¿no?, en la memoria M. Esto podría ir a un db perfectamente. Y aquí lo que él guarda es cómo está este operando en el ciclo anterior. Y para que quede más claro, pues vamos a generar aquí una señal que sería la que asignaría, ¿no?, este flanco. Esa señal pues le vamos a utilizar una marca, por ejemplo la M10.0. Y esta señal, pues ¿cuánto va a durar? Un ciclo de scan. Entonces, es decir, si esta entrada en el ciclo anterior estaba a 0 y en el ciclo actual está a 1, en ese momento él evalúa y dice, bueno, pues me ha hecho un flanco, estoy consultando y veo que ha hecho un flanco hacia arriba esta entrada. Entonces, ¿qué hace? Que nos da la señal A1 en M10.0. Y en el ciclo siguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a evaluar, va a decir, mi entrada está en estado alto, está en true, ¿y cómo estaba en el ciclo anterior? En true también. Dice, bueno, pues es igual, entonces no es un flanco, sino que ya está la entrada estable, digamos, en estado true. Con lo cual la M10.0 nos la pondría en 0. Es decir, solamente va a hacer un pulso. ¿Qué ocurre con la consulta de flanco negativo? Pues con la consulta de flanco negativo estamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a poner el mismo operando. Y aquí, importantísimo, lo digo 2 o 3 veces, las veces que haga falta, pero no pongáis M0.0. ¿Por qué? Porque en M0.0 estamos guardando lo que está ocurriendo. Bueno, en este caso a lo mejor nos daría igual porque el operando que está arriba es el mismo. Entonces no nos generaría problemas, pero necesito que tengáis esto muy claro. Esta marca es lo que está ocurriendo en este operando en el ciclo anterior. Si aquí en lugar de i0.0 tuviésemos, por ejemplo, i0.1, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos primero grabando el m0.0 como resultado anterior del i0.0 y luego le estamos machacando, por así decirlo, que fuese m0.0, estaríamos machacándole con el resultado del ciclo anterior del i0.1. Entonces, ¿qué pasa? Que nos va a funcionar, se va a volver un poco tarumba, ¿no? Un poco loco el sistema, no va a funcionar bien porque este M0.0, que es el que va a evaluar con el I0.0, pues va a estar evaluándolo con lo que le ha dicho del I0.1. Imaginaros, esto es una locura. Entonces, lo que vamos a hacer es
para cada uno de los flancos que vamos a evaluar vamos a darle una marca distinta dentro de la marca que va a grabar del ciclo anterior. Y nada, sin más, esto tendría que ser, lo sacamos a otra bobina, a M10.1, y lo único que nos quedaría es simularlo para ver que exactamente lo que estamos diciendo pues es cierto. Al final, bueno, una cosa, aquí estamos evaluando el flanco negativo, es decir, cuando I 0.0 pasa de 1 a 0, pero lo que nos va a devolver es un pulso. Aquí esto se va a cumplir durante un pulso de un ciclo, y aquí lo que vamos a obtener es un resultado en 1. No vamos a que nos quede claro, que aunque sea, es evaluación del flanco negativo, es decir, se cumple esta condición cuando se produce un flanco negativo, que es durante un tiempo de ciclo. No que nos vaya a estar siempre en alto y nos vaya a caer a negativo, eso no tiene sentido. Pero a veces nos genera ciertas confusiones, ¿no? Cuando hablamos de flancos positivos, flancos negativos. Bien, pues lo que vamos a hacer es ir a nuestra tabla de observación, vamos a cargarlo en nuestro PLC simulado, y vamos a ir a una tabla de observación y vamos a ir a un trace, que yo tengo aquí ya cargado con ciertos datos, pero no nos interesa mucho. Esto lo voy a borrar, perdón. Estos dos les voy a borrar porque no corresponden a lo que nos toca ahora. Y vamos a cargarlo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos la entrada y tenemos nuestras salidas, ¿no? Vamos a guardar, y en la tabla de observación pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros pasamos. Ahora tendríamos nuestra entrada en estado 0. Cuando simulamos, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Vamos a parar aquí el trace y vamos a ampliarlo un poquito con la ventana, y bueno, un poquito más. Vale, ¿veis? El que hace que cuando sube la entrada, cuando hace un flanco de 0 a 1, pues como en el ciclo anterior, veis que estamos hablando en milisegundos, O sea, está pasando aquí del milisegundo 10.655 al 57. O sea, esto está pasando en 2 milisegundos. Que no sé si sabréis contarlo, yo no me da. No puedo hablar tan rápido. Entonces, bueno, básicamente lo que hace es que compara con el ciclo anterior, que sería, pues si son 2 milisegundos, pues entre el 53 y el 55, pues dice esto estaba en 0 y ahora está en 1, lo compara, entonces evalúa que ha hecho un flanco positivo, y durante un tiempo de ciclo tenemos la condición, por lo tanto se nos activa la bobina P. Y vamos a ver qué es lo que ocurriría cuando ocurre lo contrario, cuando está en estado alto y de repente lo que le decimos es que pase a estado bajo. Pues vamos a ver nuestro trace y se nos ha escapado. Vamos a ponerlo aquí al 100%. Vale, estaba refrescando. Vamos a parar y vamos a ampliarlo un poquito otra vez. Un poquito más. Bueno, ahí nos puede valer. Veis que también evalúa, bueno, qué ha pasado en el tiempo de ciclo anterior. Vamos a moverlo un poco para centrarlo. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo de ciclo anterior? Nuestros 2 milisegundos anteriores, bueno, pues que estaba nuestra entrada en nivel alto y ahora está en nivel bajo. Entonces él lo evalúa. Dice, bueno, pues en este tiempo de ciclo, en esta transición de ciclo, pues como está, yo detecto que ha pasado de un estado alto a un estado bajo, es decir, ha caído un flanco negativo. Pues lo que hago es que tengo que le digo que vale, que cumplo la condición, y por lo tanto nuestra bobina N pues recibe la condición y se activa. Y esto es todo lo que se refiere a la evaluación del flanco. Lo siguiente que vamos a ver es cómo activar un operando como resultado de un flanco. O sea, como cuando evalúa una serie de condiciones y decide que en esas condiciones, decide no, sino evalúa que ha pasado todo el estado de las condiciones anteriores de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces estaríamos evaluando la condición o el estado de lo que llamamos RLO, que es el resultado lógico de lo que está ocurriendo desde la izquierda de ese operando, o sea, hacia la izquierda de ese operando. Cuando él evalúa que ha generado
todo ese resultado un flanco positivo o un flanco negativo, lo que hace es que devuelve un flanco positivo en ambos casos, no un flanco positivo en un caso y un flanco negativo en otro, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tengáis en claro porque, bueno, pues a veces da lugar a ciertas confusiones. Vamos a ver cómo sería esto. Bueno, yo tengo por aquí unos flancos preparados, creo que tenía unos flancos preparados por aquí ya, operando, a ver si tengo operando 1, me parece, no, condición 1, mira, condición 1 y condición 2. Vale, bueno, esto es facilito, ¿no? Si se da la condición 1 y se da la condición 2, bueno, pues aquí tendríamos el RLO, lo que sería es que nos va devolviendo, es como la chuleta, ¿no? Condición 1, sí, se cumple, apunto un 1. Condición 2, se cumple, no, apunto un 0, porque no es un AND, ¿no? Es una función de AND, o sea, se tienen que cumplir las dos cosas. Me diría que no. Condición 1, se cumple, sí. Condición 2, se cumple, sí. Pues me devuelve aquí un 1. Eso es el RLO, el estado del RLO. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evaluar o bien el flanco positivo y que nos devuelva el flanco positivo. Con lo cual, pues aquí imaginaros que tenemos lo mismo que teníamos antes, ¿no? La bobina P y esto sería el M0.0, que es la memoria. También necesita una memoria. Es decir, aquí, ¿qué es lo que vamos a guardar? El resultado de todo esto en el ciclo anterior. Es decir, si esto y esto se cumple en el ciclo anterior, o sea, no se cumple en el ciclo anterior, aquí me guarda un 0. Y en el ciclo que estamos hablando, si esto se cumple, me daría un 1, con lo cual lo que haría sería evaluar esto o comparar esto con lo que ocurría anteriormente y me dice, bueno, pues si antes era un 0 y ahora es un 1, entonces es un flanco positivo. Y como aquí me dicen que yo tengo que asignar un flanco positivo en el caso de que se cumplan las condiciones o que las condiciones generen un flanco positivo, pues aquí lo que va a hacer es devolvernos un 1 durante un tiempo de ciclo. Y en el caso del flanco negativo, pues es exactamente lo mismo. Lo único que aquí lo que cambiaría, vamos a arrastrar aquí, poner flanco negativo. Aquí ¿qué cambiaría? Pues que nuestro resultado nos le devolvería en base al ciclo anterior, pero cuando o sea, lo que serían las condiciones, en el ciclo anterior tendría un resultado en true, o sea, estaría cumpliéndose las condiciones ya que tendríamos un true en el ciclo anterior, y en el ciclo que estamos hablando se pierde una de las condiciones o las dos, nos baja a 0, con lo cual él dice, bueno, pues si antes estaba en 1 y ahora estoy en 0, significa que estoy en un flanco negativo de todo esto anterior. ¿Y qué hace? Que nos devuelve un flanco en positivo. O sea, esta bobina se pone en 1, ¿durante cuánto tiempo? Durante un ciclo. Esto es lo que a veces genera confusión, ¿eh? Dices negativo, pero realmente lo que está haciendo es devolver un 1. ¿Vale? Porque el negativo es lo que evalúa, no lo que hace, no cómo se asigna. Vale, pues como antes, lo que vamos a hacer es comprobarlo, para que veáis que todo esto que decimos, pues es cierto. Vamos a ir a nuestras variables, la tabla de observación, y le vamos a decir aquí el M... creo que era 1.0, ¿no? Y M 1.1. Y vamos a cambiar nuestro trace también. Este le podemos borrar ya. Tenemos que salir de online para cambiar las cosas. Vamos a borrar esto. Lo de los ciclos anteriores creo que ya nos queda claro. Entonces, para quitar un poquito de morralla, pues vamos a ver. Podemos subir esto aquí arriba, de acuerdo. Vale, por quitar un poquito de morralla, para que no sea un gráfico muy grande, pues vamos a dejarlo así. Vamos a cargar, nos vamos a poner a grabar. Y en nuestra tabla de observación, pues lo que vamos a hacer es forzar esto a 1 y esto a 1, que eran las condiciones, ¿no? Vale, veis que se nos van cambiando ya cosas. En el trace ya ha pasado aquí alguna cosita. Y lo que vamos a hacer ahora es pues hacer que se pierda una de estas condiciones. Y vemos que en el trace también ha pasado aquí cositas.
Vale, pues vamos a parar esto y vamos a verlo un poquito más de cerca. Bueno, ya veis que la condición 1 estaba en nivel alto, la condición 2 se ha puesto en nivel alto, es decir, todas nuestras condiciones, o sea, todo lo que estaba leyendo aquí ha pasado a nivel alto, y por lo tanto, pues lo que va a hacer la bobina P, en este caso, es darnos durante un tiempo de ciclo un estado alto, es decir, un pulso. Y si nos vamos a cuando hemos hecho la bajada, pues ocurre otro tanto de lo mismo. Perdemos las condiciones. Bien, hemos perdido la condición 2 primero, pero ya en el momento veis que pasa, la condición 1 está en 1, la condición 2 está en 0, como es una función AND, se tienen que cumplir las dos. Aquí ya ha perdido las condiciones el RLO, por lo tanto, lo que evalúa el pulso de evaluación del flanco negativo nos devuelve una salida durante un tiempo de ciclo en estado alto. ¿Y qué ocurre si yo quiero tener ciertas condiciones? Si la bobina no quiero que me aparezca aquí durante un tiempo de ciclo, sino que quiero que sí que me evalúe un montón de condiciones, pero además luego que haya otras fijas, que no sea como... No sea por flanco, sino que aquí tengo alguna fija de, oye, pero si estoy en stop, no me evalúes y no me saques nada, por ejemplo, ¿no? Bien, pues para eso tenemos otras instrucciones que vamos a ver en el capítulo a continuación. Bien, ¿cuál es la consulta del flanco RLO en este caso? Bueno, pues ¿qué es el RLO? Dicho antes, el RLO es cómo él va leyendo, ¿no? ¿Cuál es el resultado según va leyendo? Entonces eso sería nuestro resultado del RLO, lo que estaría en el RLO. Si, por ejemplo, por hacerlo sencillo, sin complicarnos mucho la vida, el RLO pues podría ser el resultado, ¿no? El RLO es hasta dónde llega la línea verde, ¿no? El power flow cuando estamos evaluando. Entonces, nuestro RLO aquí, pues sería 0. Aquí sería 1, ¿vale? Entonces lo que va a evaluar es el RLO, es decir, donde nosotros colocamos nuestro bloque. ¿Por qué puede ser interesante esto con respecto a las dos cosas que hemos visto previamente? Bueno, pues porque imaginaros que nosotros queremos evaluar unas condiciones, pero no queremos evaluar todas las condiciones, sino que queremos evaluar una parte de la línea, ¿no? Pues podríamos decir, bueno, pues yo quiero evaluar mi flanco aquí, pero luego la entrada esta la quiero evaluar sin evaluar. O sea, quiero que el resto de la línea me la valore, pero sin que sea por el flanco de entrada. O sea, la entrada quiero dejarla fuera de la evaluación del flanco. Entonces simplemente lo que haríamos sería pues colocar, por ejemplo, aquí el P-trig, ¿no? Y necesitaríamos su memoria, evidentemente, porque si no tiene que memorizar lo que ha pasado en el ciclo anterior. Entonces aquí tendríamos en sentido de evaluación del flanco a positivo, es decir, de 0 a 1, o el flanco a negativo, de 1 a 0. Vamos a cambiar aquí la descripción del segmento. Para que no haya dudas, simplemente. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurriría aquí? Que me evaluaría esto que tenemos aquí, condición 1 y condición 2, ¿no? Se tiene que cumplir las dos cosas, es decir, tiene que pasar aquí, cuando llega aquí, de 0 a 1, y aquí lo que hace es que evalúa durante ese tiempo de ciclo y dice, bien, pues como mi ciclo anterior lo que tenía aquí era un 0 y ahora tengo un 1, pues yo voy a devolver que hay un 1 y lo voy a dejar aquí en la salida durante un tiempo de ciclo, no más. Si la entrada está en nivel alto, está en true, pues mi bobina P se pondrá en true. Pero si aquí se cumple el flanco, pero mi entrada está en nivel bajo, pues aquí seguimos sin tener todas las condiciones anteriores y yo no activo la bobina. Simplemente. Y en el RLO negativo, otro tanto de lo mismo, igual, pero evaluando que estas condiciones se estén cumpliendo previamente y se dejen de cumplir, es decir, generen un flanco negativo. Esto lo evalúa, nos genera un flanco, nos da aquí un 1, porque está evaluando que ha habido un flanco negativo, con lo cual aquí nos deja un 1. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un tiempo de ciclo. Y si la entrada está en
nivel alto, pues la bobina N tendrá nivel alto. Si la entrada está a nivel bajo, pues nos dará igual ya todo lo que haya pasado anteriormente, porque de aquí no va a continuar. Vale, cargamos y lo vamos a comprobar. Vamos a añadir la entrada a nuestro trace. Vamos a cargar el trace y vamos a comenzar a grabar. Vale, entonces necesitamos las dos condiciones, ¿no? Vamos a poner las condiciones en nivel alto y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en nuestro trace. Se ponen en nivel alto y vemos que no ocurre nada. Entonces vamos a poner nuestra entrada en nivel alto. Ponemos la entrada de nivel alto y vamos a ver qué pasa con el trace. Bueno, tampoco sigue sin devolver ningún tipo de flanco en las bobinas, ¿no? ¿Por qué? Porque este flanco ya se ha evaluado previamente. El flanco de subida de las condiciones se ha evaluado aquí. Entonces aquí es donde hubiese dado el flanco. Pero ¿qué pasa? Que como la entrada estaba en 0, pues evidentemente no hemos tenido flanco ninguno. Bueno, con nuestra entrada en true vamos a generar un flanco de subida. Y bien, ya veis aquí que ahora sí que se ha producido, ¿no? Teníamos ya nuestra condición 2 en true, nuestra entrada en true, y se produce el flanco positivo, porque se pone la condición 1 en true. Entonces nos evalúa este flanco y nos controla también que la entrada esté en 1, con lo cual ya sí que tenemos un flanco. Y si lo hacemos en sentido negativo, es decir, pasamos de true a false, manteniendo la entrada siempre activa, y no se nos ha producido nada, pues porque habrá algún error aquí. Veamos. Vale, es porque, veis lo que os decía antes, si utilizamos una marca que estamos escribiendo en otro sitio, nos va a estar dando problemas. Entonces, si repetimos la marca que utiliza para recordar el ciclo anterior mal, no va a funcionar bien nuestro sistema, con lo cual pues bueno, pues recordad que tenemos que poner aquí marcas distintas. Veis que me había equivocado yo y había utilizado como marca la condición 1. Entonces, si yo tengo aquí esto que me está escribiendo automáticamente, pero se lo estoy fastidiando por otro sitio, pues obviamente me va a dar problemas. Así que bueno, sirva esto como demostración de lo que hemos dicho antes. Vale, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a generar el flanco negativo. Estaríamos aquí en situación de que se cumplen las condiciones, está la entrada en 1 y vamos a decirle que de repente se dejen de cumplir las condiciones, es decir, genere un flanco de bajada. Nuevamente se me había acabado el trace porque le he puesto poquito tiempo. Vamos a hacerlo otra vez. Veamos el flanco de bajada y ya vemos que ya sí que ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido el flanco de subida y nos ha ocurrido el flanco de bajada. Que se ha asignado a la bobina, ¿por qué? Porque tenemos la entrada en nivel alto, en 1. Si no, nos hubiese producido este flanco en la bobina. Creo que queda bastante claro cómo funciona y es una manera de evaluar. A ver, podríamos hacer pues todas las condiciones, ¿no? Decir, por ejemplo, porque podríamos decir, oye, ¿para qué tenemos tantos? Si antes en Step 7 no había tantos y vivíamos también. Pues bueno, pues puede ser. Evidentemente esto es para simplificar la manera de trabajar. Lo que hacen es ayudar, ¿no? Porque antes, ¿qué podíamos hacer? Pues podíamos decir que la condición 1 y la condición 2 eran... Pues vamos a ponerlo aquí, ¿no? Por ejemplo. Podríamos decir, pero condición 1 y condición 2 era... pues eso, mi M 30.0, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, yo me quito todo esto y no me complico la vida y le cojo y le digo que esto es un flanco, la evaluación del flanco positivo,
y es mi M30.0 porque son todas las condiciones previas. Y aquí, bueno, pues la misma marca de memoria. Pues esto es exactamente lo mismo. Si aquí le pusiésemos ahora la entrada 0.0, esto es exactamente lo mismo que hemos hecho con el F-Trig. Lo mismo, exactamente. Lo único, bueno, pues ya veis que nos generan más líneas de código y tal. Entonces, ¿por qué existen tantas funciones? Pues para facilitarnos la manera de programar. Porque a lo mejor en algún caso nos interesa utilizar esto, porque yo solo voy a evaluar una marca, una entrada, o voy a evaluar varias y en vez de hacer otra línea con todas las marcas y nada, pues bueno, pues lo hago en una sola línea todo y utilizo mi función ptrig ntrig. Pues por último nos quedan simplemente las instrucciones de detectar flanco de señal ascendente, por eso el R de Rising Trigger, y detectar flanco de señal descendente o Falling Trigger. ¿Y qué es esto? Pues básicamente lo mismo que tenemos aquí, pero hecho con un bloque de función, un FB, y que genera un dB distancia. Vamos a ver cómo se utiliza, porque bueno, pues nos puede interesar utilizarlo en determinadas circunstancias, por la forma de trabajar o por cómo nuestro cliente nos exija que tenga determinadas estándares, porque ellos lo usan así, lo que sea. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a introducir aquí un Rising Trigger, por ejemplo. Vale, veis que cuando lo introducimos, él ya nos dice que nos va a generar un bloque de un dB distancia. Vale, entonces, bueno, pues le decimos a aceptar. ¿Por qué? Porque es un FB. Decimos aceptamos y en este caso, pues veis que tenemos una entrada de enable del bloque y tenemos una entrada del clock que sería el que evaluaría el flanco. Entonces, bueno, pues lo que tendríamos es que evaluar nuestras condiciones y la entrada ponerla aquí, y realmente la bobina P iría en el Q, la salida. Entonces aquí sería el M10.0. ¿Qué ocurre? Que este bloque no nos deja aquí introducir, aquí simplemente se termina, no nos deja introducir más condiciones. Y lo mismo con el falling trigger, pues haríamos lo mismo. Nos generaría también un dB distancia y tendríamos que poner estas condiciones en la entrada de la evaluación, en el clock, la que habilitaría aquí, y en el Q el M10.1. Y con esto estaría listo. Veis que tenemos los mismos parámetros que teníamos anteriormente. Bueno, es importante mencionar que no funciona exactamente igual que lo que es el Positive Trig o el Negative Trig, porque ya veis que en la consulta lo que teníamos detrás nos condicionaba de manera no por flanco sino de manera absoluta, ¿no? Y en este caso, como es un bloque de función, realmente lo que nos va a hacer es que nos va a evaluar el estado del clock con respecto al estado anterior, y el enable lo único que hace es activar o sea, llamar a la función, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no está el enable, pues nuestra función no está activada, con lo cual lo que hace es que este valor le tiene almacenado como si fuese un 0, vamos a decirlo, ¿no? Como si no existiese. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el flanco de subida, cuando nosotros activamos este valor, si estos dos están activos, no ocurría como ocurría antes, que bueno, el flanco si se producía le habíamos perdido si activamos la entrada después del flanco. En este caso, si tenemos las condiciones, el flanco le va a evaluar cuando se habilite el bloque. Es un poco confuso esto, es decir, al final no perdemos este flanco porque es como que le retrasamos, ¿no? Cuando activamos nosotros nuestro enable. Entonces no vamos a utilizarle exactamente para lo mismo que utilizábamos la evaluación del RLO. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es evaluar pero como bloque de función.
Entonces vamos a ver lo que ocurre con nuestro trace. No tenemos las mismas variables, pues no tenemos que activar absolutamente nada. Y vamos a hacer una grabación. Comenzamos y de momento vamos a generar, a forzarle que se produzcan las condiciones, pero que no esté la entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que el bloque está desactivado. Bloque de función, veis que se han producido las condiciones, como la entrada no está activada, pues nuestro bloque de función no le está ejecutando el sistema. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros ahora activamos la entrada 0.0? Antes, como habíamos perdido el flanco, ya no lo tenía en cuenta. Pero ahora, como lo que estamos haciendo es activar, llamar, hacer una llamada al bloque de función, sí que lo tiene en cuenta. Porque justo es cuando dice, bueno, yo anteriormente, como estaba dormido, no me había llamado nadie, pues mi valor era 0 y ahora veo que tengo un 1. Ah, pues venga, pues genero el flanco de salida. Entonces es un poquito diferente, ¿vale? No trabaja de la misma manera. ¿Qué ocurriría si hacemos un flanco de bajada ahora? Bueno, pues cuando hagamos un flanco de bajada se nos activará nuestro falling edge, ¿no? Porque estaba de esta manera. Vamos a quitar esto de aquí. El falling trigger se nos genera porque, bueno, pues está habilitado nuestro bloque y además ha evaluado que ha caído el flanco. Y bueno, pues en este caso, si tuviésemos la misma circunstancia, pero desactivando la entrada, ¿no? Vamos a volver a registrarlo. Nosotros ahora no tendríamos la entrada, tendríamos las dos condiciones y vamos a hacer que caiga el flanco. Pues vamos a hacer que se produzca una caída del flanco, ya lo vemos en el trace, ya se habrían perdido las condiciones, pero sigue sin dar el flanco. Y nosotros ahora, cuando activemos el bloque, pues él va a evaluar y va a decir, bueno, pues si estaba mi situación anterior estaba en estado alto y ahora estoy en estado bajo, ¿no? Cuando yo perdí el enable estaba en estado alto y ahora de repente tengo el enable y estoy en estado bajo, pues ya está. Lo considero que ha caído el flanco y lo activo. Entonces, bueno, pues me imagino que es una manera también. Yo la verdad es que no lo he utilizado nunca, tengo que ser sincero, y no le termino de ver ahora mismo mucha aplicación, pero entiendo que si está ahí es porque la hay, y me imagino que habrá ocasiones en las que determinadas circunstancias pues no queremos que el flanco o la evaluación del flanco por otras condiciones externas se pierda, y por eso han hecho este bloque de función. Así que, pero bueno, no tiene más. Estos son todas las formas de trabajar con flancos. Yo os diría que vais a utilizar el 90% de las veces, vais a ver la consulta del flanco directa o la evaluación del RLO. Yo creo que es lo más habitual que se utiliza. Y bueno, pues espero que con estas explicaciones os haya quedado medianamente claro cómo se utiliza cada uno, sobre todo los errores típicos que son, pues eso, el utilizar la misma marca para distintos flancos o para otras cosas, y espero que con esto pues bueno, pues os haya quedado, os facilite a la hora de programar, y sobre todo que tengáis muy claro cómo funciona para que no os genere pues eso, problemas de estos, porque además los flancos es un tema muy delicado, porque como no se ven, no se ve cómo funciona. Cuando pones en observación una entrada, una salida y tal, le estás viendo en verde y demás, pues tienes una cierta capacidad de análisis, pues más o menos, ¿no? De decir, mira, me falta esta señal, no me falta, pero es que los flancos no se ven, o sea, no sé, salvo que tengáis un superpoder y veáis, bueno, es que yo creo que ni lo refresca siquiera el PLC, o sea, que aunque tuvieseis el superpoder tendríais que tener también, no sé, una pantalla de estas que son a 50.000 frames por segundo y no sé, y unos microprocesadores, que también una tarjeta gráfica, no sé, tendríamos que tener una situación muy magistral, ¿no? Muy extraordinaria para poder verlo. Entonces, bueno, pues es un tema que es controvertido por esa razón, porque es complicado de evaluar, y lo que sí que os recomiendo es que aprendáis a utilizar el trace, porque cuando hay problemas el trace es un salvavidas, porque nos enseña los flancos, ¿no? Nos enseña las señales con tan poquito tiempo que no veríamos de otra manera.
Así que con todo esto, pues espero que os haya servido y nada, ya sabéis que os espero en los comentarios para que me digáis lo que os haya quedado dudas o lo que os haya parecido, si os ha parecido muy bien, si os ha parecido muy mal o si queréis aprender otras cosas también. Pues desde luego el canal está abierto a todas las peticiones y a todos los comentarios. Y bueno, pues aprovechando, os agradecería todo el engagement que hagáis con el vídeo. Y si os ha gustado, por supuesto, os agradezco los likes. Y pues si no es mucho pedir, también si veis un poquito los anuncios, pues nos ayuda a monetizar un poco el vídeo, pues para que nos dé poquito, pero bueno, pues nos ayudará para comprar algún material y poder hacer otro tipo de vídeos también interesantes que os ayuden con vuestro día a día y aprender sobre todo a programar de una manera profesional y magistral. Así que con todo esto os invito a suscribiros si no estáis suscritos y nada, muchísimas gracias como siempre y hasta el próximo vídeo.